buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Hoy Día Internacional del Acceso a la Información Pública. Nuevamente tenemos la oportunidad de estar juntos para mejorar, aprender y crecer en todo sentido, pero sobre todo profesionalmente. Y pues para hoy tenemos un tema por demás importante, y en la conmemoración de este Día Internacional de Acceso a la Información Pública, pues tendremos a una experta que nos visita el día de hoy. Pero previo a todo esto, y darle la cordial bienvenida, estamos en la 39ª semana del año, ya para terminar el mes de septiembre y comenzar ya uno de los últimos meses del año. Yo me voy a permitir, antes de presentar a nuestra experta invitada, darle la bienvenida al licenciado Aníbal Colón, que él es del Departamento de Acceso a la Información Pública de la Contraloría General de Cuentas, quien pues nos acompaña y también tiene unas palabras para nosotros. Licenciado, buenos días, bienvenido. Buenos días. En nombre del Departamento de Acceso a la Información Pública, le damos nuevamente la bienvenida al sexto taller en materia de acceso a la información pública. Y qué mejor realizando el día en que se conmemora el Día Internacional de Acceso a la Información Pública. Por nosotros le damos la bienvenida y les agradecemos profundamente su asistencia y quedamos a las órdenes como Departamento de Acceso a la Información Pública. Para sus consultas y dudas pueden abocarse a la ventanilla y con gusto los estaremos atendiendo. También queremos extender nuestros agradecimientos a la conferencista invitada el día de hoy, una experta en el tema, y sin más que agregar, damos inicio y la bienvenida. Muchísimas gracias, licenciado. Agradecemos también a las autoridades de Contraloría General de Cuentas, quienes nos permiten pues estos espacios para poder crecer, para poder aprender, al doctor Edwin Humberto Salazar Jerez y, por supuesto, a la directora maestra Eti Saraí Castro, directora de la Dirección de Formación y Capacitación en Fiscalización y de Control Gubernamental, desde donde se origina esta señal. Por el chat, como ustedes ya lo saben, se estará pasando el formulario para que puedan dejar constancia de su asistencia esta mañana. Me permito yo entonces presentar a la licenciada Lilian Rosana Sierra Vélez de Barrientos, licenciada en Relaciones Internacionales con una maestría en Política y Comunicación, además una maestría en Derecho Procesal Constitucional y candidata a un doctorado en Investigación Social. Con más de 20 años de experiencia en temas de transparencia y lucha contra la corrupción, entre algunos de sus experiencias laborales en el organismo legislativo como directora de Acceso a la Información Pública y Transparencia Legislativa, en el organismo ejecutivo, también con temas de transparencia y lucha contra la corrupción, acceso a la información pública, cumplimiento de compromisos internacionales para la Convención Interamericana contra la Corrupción y Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción como experta nacional. Consultora también en diferentes organizaciones de la sociedad civil en temas de acceso a la información pública, gobierno abierto, mujeres, contrataciones públicas, en evaluaciones MAPS, auditoría social, participación ciudadana en procesos electorales, entre otros temas que ella tiene pues todo este expertise. Actualmente en la Secretaría de Acceso a la Información Pública de la SECAI en la Procuraduría de los Derechos Humanos en cumplimiento de las funciones designadas por la unidad reguladora y, como les decía, actualmente en el Instituto Guatemalteco de Migración a cargo de la Unidad de Información Pública. Y a nivel internacional, también es experta nacional ante el mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción y experta nacional en el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Realmente nos quedamos cortos de todo el expertise y de todo lo que la licenciada Lilian Rosana Sierra Vélez de Barrientos puede compartir con nosotros, y para nosotros, valga la redundancia, es un verdadero gusto. Más que un gusto, es un honor tenerla aquí con nosotros y pues compartir con todos ustedes y hacer esta conmemoración con el Día Internacional de Acceso a la Información Pública como seguimiento a este proceso que ya se viene realizando. Así que
sin más que agregar, licenciada Sierra, muy buenos días, bienvenida. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es un honor el día de hoy estar acá en la Contraloría General de Cuentas, pues conmemorando el Día Internacional del Acceso Universal a la Información Pública. Pues agradecemos a la Contraloría la invitación, especialmente al señor Contralor, el licenciado Salazar, y al personal de la Contraloría, sobre todo, digamos, en continuación al año de la ética y la probidad, ¿verdad? Y sobre todo, digamos, porque nos sirve la ley de acceso a la información como un mecanismo de rendición de cuentas. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy. Ya se ve bien ahí. Ahorita. Uh-huh. ¿Sí se ve bien la presentación? Sí, licenciada. Ok. Gracias. Entonces, el Día Internacional este año va a ser celebrado con el tema de la informática, ¿verdad? Cómo el acceso a la información está unido al tema informático, ¿verdad? Y entonces, pero tenemos que hacer el día de hoy en Uzbekistán, se está celebrando la Conferencia Mundial de Acceso Universal a la Información, que es Inteligencia Artificial, Gobierno Electrónico y Acceso a la Información. Esta es una celebración que está conformada por una mesa redonda interministerial sobre el acceso a la información y la inteligencia artificial con participación de expertos nacionales. Y es el momento para hacer un debate entre el acceso a la información y la inteligencia artificial. Nosotros sabemos por experiencia, digamos, en nuestro país, que es utilizada mucho, digamos, la inteligencia artificial porque nos sirve para colocar información. Y entonces también hay que generar regulaciones que permitan, digamos, ver, digamos, contrarrestar los riesgos que pueda, digamos, divulgar información de más. Entonces, por eso es esta conferencia el día de hoy. Entonces, vamos a ver también cuáles son los antecedentes y el significado de esta celebración. El 28 de septiembre está en el marco del Día Internacional de Acceso Universal a la Información. Esta fue declarada en el 2015 por Naciones Unidas a través de la UNESCO, y en el 2019 fue proclamada en la 74 Asamblea General de Naciones Unidas. El objetivo era dar una reflexión sobre el derecho humano que se tiene de acceso a la información, de buscar, recibir, difundir información, y cómo esto beneficia, digamos, a todas las sociedades y las hace más inclusivas y sostenibles en el tiempo. También es lo que hemos repetido en múltiples ocasiones, es un mecanismo de transparentar la gestión pública y contar con un mecanismo permanente de rendición de cuentas. Nosotros vamos a ver más adelante por qué ese mecanismo es un mecanismo permanente, y en nuestro caso es a través de la información pública de oficio. Esta resolución, digamos, me tomé la libertad de buscar, digamos, cuáles eran los aspectos más importantes, ¿verdad?, de la misma. Y aquí literalmente nos dice que recordando que es el derecho de buscar, recibir y difundir información, que es una parte indisociable del derecho de la libertad de expresión. ¿Esto qué significa, verdad? Que la libertad de expresión está unida con el derecho de acceso a la información. Y esto
está ya dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 19 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces vamos viendo la interrelación que tienen estas acciones, ¿verdad? Y también encontramos que dice la resolución que destacando el papel, la importancia del pleno respeto de la libertad de opinión y expresión. Entonces, acá estamos reforzando nuevamente la libertad de opinión y la libertad de expresión. Entonces, nosotros podemos, como personas, buscar, recibir información de las diferentes instituciones del Estado, podemos hacer análisis y sobre eso podemos opinar y podemos expresarnos de esa información que encontramos, ¿verdad? ¿Y esto qué hace? Nos permite realmente una participación democrática. Es una democracia activa en donde los gobernantes y gobernados emiten un diálogo continuo y eso genera una democracia. También, en la parte resolutiva, proclama que el 28 de septiembre es el Día Internacional del Acceso Universal a la Información y hace una invitación que en este caso la Contraloría está cumpliendo, ¿verdad? De celebrar este día. Entonces, son, digamos, de las acciones que el Estado de Guatemala, a través de sus diferentes instituciones o dependencias, está cumpliendo con esta resolución de Naciones Unidas, ¿verdad? Y entonces tenemos que enfocarnos también que ese derecho de acceso a la información lo colocamos como un derecho humano. ¿Por qué? Porque que es aplicado a toda persona. Acá no vamos a ver nosotros si las personas las vamos a discriminar porque por su raza, color, no sé, ¿verdad? Su idioma. No, nosotros tenemos que pensar que todas las personas son iguales, no importa la edad, si es un menor de edad, si es un adulto mayor o si es una persona de cualquier edad, no la vamos a poder discriminar, ¿verdad? Tampoco por su pertenencia étnica o cultural, por su orientación sexual y si la persona tiene algún tipo de discapacidad. Ustedes habrán dado cuenta que las instituciones han iniciado desde hace un par de años acciones que permitan que toda persona pueda realizar, digamos, los ejercicios de acceso a la información. Entonces, ahí vamos a privilegiar el principio pro hominem, que es el principio que nos da que lo primero debe de ser, el hombre, ¿verdad? Y el indubio pro actione, que nos habla, digamos, del tema de los sistemas administrativos, que estos en resumen lo que vamos a hacer nosotros que van a ser de la manera más sencilla, los procedimientos más simples y más sencillos para que pueda ser accesible a toda persona. Y entonces ahí encontramos que si una persona no sabe leer ni escribir, ¿cómo vamos a adoptar esos mecanismos para que ejerza su derecho? Si una persona no es sorda o no puede hablar, entonces, ¿qué acciones vamos a ir generando para poder acceder a la información pública? Y entonces, ¿qué comprende el derecho de acceso a la información? Y acá, digamos, esperaría que todos ustedes tengan a la mano su ley de acceso a la información pública y que pudieran ver en el artículo 9, numeral 6, el concepto que es de información pública. Y entonces vemos nosotros que hay una gama de conceptos, si podemos llamarlos así, en donde nos comprende que hay que tener expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, y nos va diciendo una serie de documentos que nosotros debiéramos de considerar dentro de nuestras instituciones o nuestras dependencias que están registrando el ejercicio que nosotros estamos haciendo como empleados o funcionarios públicos, ¿verdad? Y entonces, y también habla de que no hay, digamos, ningún tipo, digamos, de discriminación
porque va a ser escrito, impreso, sonoro, electrónico, digamos, va una gama de formas en donde puede expresarse, digamos, esa información pública. Y entonces, el único condicionante es de que no pueda ser esta información confidencial ni estar temporalmente reservado. Entonces, nosotros encontramos que el derecho de acceso a la información nos dice que es prácticamente todo, ¿verdad? Y que hay claras y específicas excepciones para ello. Entonces, vamos a hacer algunas comparaciones con la ley modelo 2.0, porque la ley 2.0 nos viene a generar acciones a nuestras leyes, ¿verdad? Y nos da un ejemplo, digamos, de definición, y nos habla, dice que se refiere a cualquier tipo de dato en custodia o control de una autoridad pública, partido político, gremio y organización sin fines de lucro. Acá, pues nos engloba, digamos, en pocas palabras, qué es información pública. Pero aquí hay un concepto que va agregando, ¿verdad? Porque dice autoridad pública, partido político, gremio y organizaciones sin fines de lucro. Nuestra ley de acceso a la información nos permite de que no solo, digamos, los sujetos obligados, cuando vemos nosotros la definición de sujetos obligados, no solo encontramos que los sujetos obligados son funcionarios o empleados públicos o las instituciones del Estado, sino que también son aquellas que reciben fondos del Estado. Y entonces ahí podemos encontrar que hay partidos políticos, digamos, con el tema de la deuda, ¿verdad?, electoral. Entonces están ahí. Y las organizaciones sin fin de lucro que se les entregan fondos también son sujetos obligados. Entonces nosotros estamos de alguna manera cumpliendo con esta disposición de la ley modelo 2.0. Y entonces también tenemos que pensar, digamos, que cuáles son los principios que rigen a esta ley. Y entonces nosotros encontramos que está la máxima publicidad y entonces que nos habla básicamente que todos los actos de la administración son públicos, ¿verdad? Y entonces esto constitucionalmente también ya hay nos manda, digamos, a cuáles son los pasos a seguir, ¿verdad? Para hacer de igual manera el principio de transparencia que nos habla de cómo debe ser la gestión que se desarrolla dentro de la administración pública. Y los principios también de sencillez y celeridad, lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Cómo los procesos administrativos deben de ser los más sencillos y los más rápidos. Y por eso es de que la ley, nos pide, digamos, por ejemplo, que las solicitudes de información solo necesitamos a quién va dirigida, quién es el que va a solicitar información y que sea claro y preciso lo que necesitan, ¿verdad? Entonces, esa sencillez que nos da y la celeridad va complementada con, digamos, los tiempos establecidos en la ley, ¿verdad? Nos dan 10 días hábiles para que nosotros respondamos las solicitudes. Y también nos dan 10 días de prórroga para que podamos entregar la información. Y unido a ello va el último, digamos, de los 4 principios que tiene la ley, que es el principio de gratuidad. Con el principio de gratuidad, nos dice que el acceso a la información es gratuito, ¿verdad? Entonces yo llego a una institución, quiero consultar y quiero ver esa información, el acceso es gratuito. Hay claras excepciones, ¿verdad? Porque también nos dice la ley de que las instituciones pueden, generar cobros por reproducción de la información. Esto debe de cumplir con que esté a precios de mercado, es decir, que digamos el INE nos debe de dar los parámetros de los precios que oscilan en el mercado, digamos, de cómo están las fotocopias. En este caso, digamos, la Secretaría de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría de los Derechos Humanos lleva, digamos, ese registro, ¿verdad?, de cuánto está más o menos el precio. Pero también hay que tener,
consideración de que para eso también se necesita una autorización por parte de la Contraloría General de Cuentas. Debe de haber un acuerdo en donde se tenga y se debe reportar también a PDH. Entonces, deben de cumplirse para saber, digamos, en qué se utilizan, digamos, esos fondos también de la... Y encontramos también que la Ley de Acceso a la Información, el Decreto 57/2008, nos da 4 grandes clasificaciones de información, ¿verdad? Entonces encontramos que hay información pública de oficio y las excepciones que son información confidencial e información reservada, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es información pública? Y entonces volvemos nuevamente al artículo 9, numeral 6, en donde nos dice, digamos, cuál es la información pública y qué es lo que tiene contenido ahí. También la información pública de oficio que le encontramos nosotros en el artículo 10 con sus 29 numerales y que presenta, digamos, una condición. Dice que los sujetos obligados deberán mantener actualizada y disponible en todo momento la información que podrá ser consultada de manera directa o a través de los portales electrónicos. Entonces, acá nos está mandando 2 condiciones, ¿verdad? Que estén en los portales electrónicos y que estos estén actualizados porque debe de estar actualizada y disponible en todo momento y de manera directa. Es decir, que si yo no tengo acceso a una computadora, puedo llegar a la institución y la puedo consultar de manera directa, ya sea que me pasen a un computador o que esté de manera física, ¿verdad? Entonces, aquí es importante, digamos, la labor, y aquí por eso lo que marcamos nosotros, es de la labor que tienen los enlaces en las instituciones para que puedan brindarle a la unidad de información pública esa información actualizada en los tiempos establecidos internamente, ¿verdad? Porque acá la ley nos da un plazo de 30 días, digamos, después de producido el cambio. Sin embargo, digamos, como una buena práctica y para no perder, digamos, los tiempos, se recomienda de que se circule una disposición y se diga de que dentro de los 5 primeros días de cada mes se revise, digamos, y se solicite la información a los diferentes enlaces para que estos se los entreguen, por ejemplo, otros 5 días después y de lo que se revisa. Entonces, en el día 15 nosotros pues tuviéramos la información ya colgada y actualizada para darle cumplimiento. Y entonces nosotros encontramos que esta información pública de oficio al final es una rendición de cuentas que nosotros tenemos permanente, ¿verdad? Porque no solo hablamos de la estructura de la institución, ¿verdad? De cómo está su organigrama, de cómo está la normativa, los manuales y también, digamos, cómo encontramos un directorio no solo de la institución y sus dependencias, sino que encontramos también cómo podemos encontrar nosotros a alguno de los funcionarios públicos o empleados que tenga la institución. También encontramos temas, por ejemplo, del POA y el cumplimiento, ¿verdad? De cómo vamos ejecutando ese POA a través de los diferentes meses y el tema de los salarios, ¿verdad? El personal que tenemos contratado, ¿verdad? Esto ha sido, digamos, una discusión que se ha tenido a lo largo, digamos, de los años y hemos ido comprendiendo, ¿verdad?, de la importancia de que se publiquen, digamos, el tema de los salarios porque nos permiten, al final de cuentas, rendir cuentas de cuánto estamos nosotros devengando en nuestro cargo, ¿verdad?, si estamos cumpliendo o no con ese. Y es por una sencilla razón, ¿verdad? Nuestros salarios están pagados por el tema de los impuestos que se pagan, ¿verdad? Entonces, también encontramos
que está el presupuesto, la ejecución presupuestaria, encontramos si hay instituciones que tienen fideicomisos o no, si hay programas, digamos, de apoyo en salud, o si encontramos algún otro tipo, digamos, de programas. Y no quisiera, digamos, porque no vamos a entrar a detalle de todos los numerales que tiene el artículo 10, pero que algo que es importante, ¿verdad?, es el informe de pertenencia sociolingüística. El informe de pertenencia sociolingüística es el numeral 28 del artículo 10, y en este, digamos, ha generado en algunas instituciones como algunas confusiones, pero debiéramos de tomar la importancia que tiene, porque este nos habla de que tenemos que tener elementos como el tema de los servicios que nosotros prestamos a la población, ¿verdad? Si nuestra institución tiene algún tipo de servicio, lo ideal es de que nosotros coloquemos que nosotros prestamos el servicio X, que cuáles son los requisitos, cuál es el costo que se tiene y el tiempo en que se entrega, ¿verdad? Esto nos ayuda para el tema de simplificación de procedimientos administrativos también. Y el otro elemento que es importante es nosotros saber y capturar, digamos, la información de cuáles son nuestros usuarios. Digamos, acá en la capital no tenemos tanto el problema, pero digamos en el interior, para las instituciones que tienen representación a nivel nacional, encontramos la diversidad de idiomas y la riqueza que tenemos nosotros con los idiomas. Entonces, es necesario, digamos, saber quiénes y en qué idiomas nos estamos atendiendo, ¿verdad? Entonces, y la tercer componente que es importante es sacar un inventario o una base de datos en donde nos digan, digamos, si nosotros dentro del personal tenemos personas que hablen, aparte del español, hablen algunos otros idiomas. Esto es importante porque en un momento, digamos, de que venga alguien del interior y, por ejemplo, hable quechí, nosotros ya sabemos en nuestra base de datos quién de los compañeros puede venir y atender a esa persona. Y también, digamos, ya cuando hacemos el análisis de ese informe de pertenencia sociolingüística, nosotros lo que venimos a hacer es a ver si, digamos, necesitamos adaptar esos servicios. Nosotros hemos hablado con las municipalidades y les explicamos de que de repente, por ejemplo, el trámite del UCI, ¿verdad? Entonces, ellos necesitan adaptar ese al idioma dominante, digamos, de su lugar. Entonces, esa, digamos, es la importancia y eso es lo que debe de ir plasmado en ese informe. Entonces, ahí tenemos también el numeral 29 que nos permite, digamos, con el tema de las preguntas frecuentes que tenemos en la institución, cómo ir colgando, y eso nos ayuda, digamos, también a reducir las solicitudes de información. Bueno, entonces entramos al tema de las excepciones. Aquí encontramos que hay, digamos, dos tipos de excepciones, básicamente, ¿verdad? La información confidencial, y entonces se habla de que es la información por mandato constitucional o disposición expresa de una ley que se tenga acceso restringido o que haya sido entregada bajo garantía de confidencia. Entonces, aquí, bueno, entonces, ¿qué es lo que contempla esa información confidencial? Y entonces encontramos que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 24, nos habla sobre el tema de la correspondencia, documentos y libros. Ahí hay que hacer la aclaración de que son de carácter personal, ¿verdad? No es la correspondencia que tenemos nosotros en las instituciones, ni los documentos, sino que habla únicamente de el tema de que es lo personal, ¿verdad? También se habla de la información clasificada como confidencial en la ley de bancos y los grupos financieros, ¿verdad? El tema del secreto profesional. Digamos, yo voy a un médico, voy a un psicólogo, entonces esos datos que él va anotando, va recopilando sobre mi estado de salud, tanto físico como mental, esos van dentro del secreto profesional, ¿verdad?
También el tema de los datos sensibles, encontramos la religión, la preferencia sexual, ¿verdad? Las características personalísimas, ¿verdad? Que encontramos nosotros, esos son datos personales sensibles, ¿verdad? Y la que por disposición expresa de una ley sea considerada como confidencial. Entonces encontramos, yo siempre pongo de ejemplo de que digamos, como las clásicas que nosotros conocemos con la ley de probidad, las declaraciones juradas patrimoniales, ustedes se dan cuenta de ellas, y ustedes al final encuentran de que la información que ustedes entregan con la declaración jurada patrimonial es confidencial. Entonces, ese, digamos, es el ejemplo como más clásico que tenemos nosotros de la información confidencial. Y esta tiene una característica, la información confidencial nace y muere confidencial, ¿verdad? En comparación, digamos, con la información reservada, que es la que se encuentra de manera temporal, restringida, ¿verdad? Por una disposición expresa de la ley o que ha sido clasificada como tal, esa es la información que encontramos nosotros. Y entonces esta está relacionada con el tema de asuntos militares o diplomáticos clasificados como de seguridad nacional. Y esto tenemos que hacer referencia nosotros a una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que era una consulta, si mal no estoy, de uno de los presidentes del Congreso, en donde le decía que eran asuntos militares o diplomáticos, ¿verdad? Que eran de seguridad nacional. Y entonces, esta sentencia de la Corte lo que les habla y les dice es de que estos asuntos militares y diplomáticos funcionan únicamente cuando está en peligro la integridad de la nación. Entonces, también encontramos que se reserva la información en actividades de investigación, de prevención o persecución de delitos, ¿verdad? Entonces, esta tiene, digamos, dentro del proceso, digamos, que se hace la investigación de esa persecución de delitos, esta está temporalmente reservada, ¿verdad? También información que está contenida en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Ahí también encontramos que hay, digamos, mecanismos para proteger, digamos, a la ley. Y los procedimientos que hacemos nosotros a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿verdad? Y entonces, para ello, nosotros lo que tenemos que hacer es una prueba de daño. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve básicamente para determinar si cumple o no la reserva. Y entonces nos habla que la autoridad debe fundamentar la clasificación de reservada y deberá demostrar que cumple con estos 3 requisitos. Primero, que la información encuadre legítimamente en los casos de excepción, ¿verdad? Y la ley nos da cuáles son las excepciones. Que la liberación de la información pueda amenazar efectivamente el interés protegido por ley. Me recuerdo que había un caso de una solicitud de información pública en México, en donde habían pedido los planos de las cárceles en México. Y entonces se dijo que la información podía amenazar realmente, era más peligroso revelar la información que protegerla, ¿verdad? Entonces, nos une al tercero, ¿verdad? Que el perjuicio o daño pueda producirse a la liberación de la información es mayor que el interés público de conocer la información de referencia. Entonces, ahí nos da, y nosotros cuando queremos reservar alguna información tenemos que hacer esta prueba de daño. Entonces, tenemos que hacer un checklist con estos 3 elementos para conocer si esta información cumple con esto, ¿verdad? Y entonces, la ley modelo nos habla ya de otros aspectos de desclasificación de la información, ¿verdad? Y entonces nos dice primero que se desclasifica la información cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación, que el plazo se venza, ¿verdad? Y en este caso nos habla del órgano garante o el Poder Judicial, que si hay un interés público
para prevalecer o no el tema de la reserva, ¿verdad? Y el último, que es que la autoridad máxima de la institución, ¿verdad?, considere pertinente, ¿verdad? Ya pasó, digamos, la necesidad de reservar, entonces podemos hacer una desclasificación de la información. Y entonces encontrábamos nosotros que en el caso, digamos, nuestro, que nosotros cumplimos con acá, digamos que el plazo de la reserva no es mayor de 7 años. Eso es importante, ¿verdad? Recordar los plazos, ¿verdad?, que tenemos nosotros. Y aquí nos dice, ¿verdad?, que para nosotros reservar nos dan 7 años a partir de esa fecha de su clasificación. Si dejan de existir las razones que fundamentaron la clasificación, ¿verdad?, y por resolución del órgano jurisdiccional. Entonces, nosotros estamos de alguna manera bastante similares con la ley modelo 2.0, ¿verdad? Y entonces, el periodo de la reserva de la información, nosotros vemos que en la ley modelo nos habla de que ellos, comparado, digamos, con lo que tenemos nosotros tenemos 7 años que se pueden prorrogar por 5 más, entonces damos un total de 12 años de reserva de información. La ley modelo nueva nos dice que el periodo de reserva no puede superar los 10 años, incluyendo las prórrogas. Entonces ya nos reduce el tiempo de la reserva de la información. Siempre hay que tener cuidado, digamos, con el tema de qué información vamos a reservar, porque, digamos, si nosotros cumplimos con los 7 años, los prorrogamos y llegamos a los 12, ya esa información se vuelve pública y no podemos volverla a reservar, ¿verdad? Y entonces ya cambiamos nosotros a otra, digamos, de las excepciones, que son el tema de los datos personales sensibles. En el artículo 9, que son las definiciones, en el numeral 2, nos habla, digamos, de cuáles son los datos personales sensibles, y entonces nos habla de cuáles son las características físicas o morales de las personas, los hechos o las circunstancias de nuestra vida privada o actividad, nuestros hábitos personales, nuestro origen facial, nuestro origen étnico, ¿verdad? El tema de las ideologías o las opiniones políticas, ¿verdad? El tema de las creencias o convicciones religiosas, ¿verdad? Nuestros estados de salud que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? El tema de la preferencia o la vida sexual que tengamos y la situación. Y como les decía yo, estos datos personales lo que representan, digamos, se llaman también datos personalísimos, porque competen y son exclusivos de la persona, ¿verdad? Nosotros en otras ocasiones nos han hecho las consultas, ¿verdad?, de cuáles son los datos personales. Dice, mire, es que para mí es sensible que publiquen mi salario, ¿verdad?, porque esto me puede generar una extorsión o algo, ¿verdad?, que cosas que están de moda en nuestro país, ¿verdad? Entonces, no son, digamos, eso no es un dato personal sensible, ¿verdad?, sino que es lo personalísimo de cada quien, ¿verdad? Y entonces vamos a ver también con el tema de los datos personales, ¿por qué es importante el habeas data, que también está contemplado en la ley? Y es una garantía que tiene toda persona de ejercer el derecho de conocer lo que en ella conste en los archivos, registros o cualquier, digamos, archivo público, ¿verdad?, que permita, digamos, revisar esa información, si esa información está protegida o no, si hay necesidad, digamos, de corregirla, de rectificarla o de actualizarla, ¿verdad? Entonces, el habeas data nos permite. Lamentablemente, la ley de acceso a la información pública solo contempla, digamos, a los sujetos obligados que se vayan clasificando, ¿verdad? Y de esto se han cometido algunos abusos por parte de instituciones particulares, ¿verdad?, en donde han sido afectadas personas, ¿verdad?, por la divulgación o por la restricción, ¿verdad?, que se tiene
de esa información que no se puede rectificar o no se puede actualizar. Y hablamos, digamos, de cuál es el consentimiento expreso, ¿verdad? La información que se habla de datos personales deben de tener un consentimiento por parte, digamos, de las personas titulares de la información, ¿verdad? Sin embargo, digamos, hay claras excepciones, ¿verdad? Que no se necesita, digamos, consentimiento cuando sean por razones estadísticas o científicas, ¿verdad? Entonces nosotros apartamos los datos personales del individuo y ponemos los datos estadísticos que nos permiten hacer, digamos, análisis. Y ahí, digamos, podemos encontrar, por ejemplo, los informes que saca el Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad? Cuando hace los censos o cuando hacen encuestas. Entonces, esos datos pueden, digamos, ser utilizados. Y algo que es importante, digamos, que este numeral 2 es cuando se transmitan dentro de sujetos obligados o entre dependencias, siempre y cuando se utilicen en el ejercicio de las facultades propias. Entonces, acá hemos encontrado algunos casos en donde, por ejemplo, el Congreso de la República hace solicitudes a las diferentes dependencias en temas, digamos, donde hay datos personales, ¿verdad? Y datos personales sensibles, ¿verdad? Y entonces, este no necesita, digamos, el consentimiento del titular. Sin embargo, hay una condición ahí, ¿verdad? Que esos datos deben de ser resguardados, digamos, pueden ser para el ejercicio de su función, pero deben de mantenerse ese resguardo de la información, ¿verdad? Y las otras excepciones son cuando no exista, cuando exista una orden judicial, también cuando estén en registros públicos y los que establezcan otras leyes, ¿verdad? Y entonces esto nos lleva, digamos, a ver también cuáles hay, digamos, disposiciones a nivel internacional y entonces encontramos que están también los denominados derechos ARCO. Y estos es cuando una persona física puede ejercer control sobre sus datos. Entonces, nosotros vimos que en nuestro caso está el Avia Data, ¿verdad? Que nos permite, digamos, hacer esa revisión si hay o no hay dentro de la institución información mía, ¿verdad? Si hay necesidad de rectificarla o, digamos, acá los derechos ARCO nos hablan de no solo el acceso a la rectificación, sino que también la cancelación o la oposición a esto. Y estos ya han sido modificados, ¿verdad? Y por eso hablábamos de la importancia de la conferencia del día de hoy que se tiene en Uzbekistán, porque están hablando, digamos, de que la tecnología ha generado, digamos, una serie, digamos, de campos. Entonces, donde no se tiene a veces control de la información, y entonces, digamos, la velocidad con que se cambia de manos la información puede ser, entonces, esto, digamos, está buscando de cómo se agrega, digamos, la supresión, la portabilidad y la limitación del tratamiento de la información. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Los derechos ARCOS es un ejercicio personalísimo y ahí siempre lo va a ejercer el titular de la información o su representante legal debidamente acreditado, ¿verdad? Y entonces puede hacer ese requerimiento de información. Entonces, también, digamos, tenemos que buscar el mecanismo de que los mecanismos sean sencillos y gratuitos para que pueda accederse a esa información. Y esto es lo que les decía, ¿verdad? Ahora los nuevos derechos ARCO, ahora le agregan el POL porque tiene la portabilidad, la oposición y limitación del tratamiento, y la cancelación ha sido sustituida, dice, por la supresión, ¿verdad?, a los derechos. Entonces, sin embargo, sigue siendo la referencia como derechos ARCO por el tema de la costumbre, ¿verdad?
Entonces acá ya vamos a hacer un breve recordatorio, digamos, de las solicitudes de información que les decía que son muy sencillas, ¿verdad? Porque las podemos hacer de manera verbal. Yo puedo llegar a una unidad de información y decir, mire, yo necesito esta información, y las unidades de información pública tienen la obligación de llenar, digamos, si yo no puedo escribir, de llenar esas. La puedo llevar por escrito o la puedo hacer vía electrónica, ya sea por correo electrónico o por la página web. Y pues recordando, digamos, cuáles son los requisitos, eran la identificación del sujeto obligado, o sea, de la institución a la que vamos a dirigir la solicitud, la identificación del solicitante, y la identificación del solicitante está regida por el artículo 4 del Código Civil, en donde yo me puedo identificar con nombre y apellido. Entonces yo puedo decir, yo, Lilian Sierra, me puedo hacer una solicitud de ello. Y la identificación clara y precisa de la información que se solicita. Para eso están también las unidades de información pública, para orientar, no para preguntar, digamos, qué es lo que necesita o por qué lo necesita o para qué lo necesita, sino que es para orientar, para que la información pueda ser clara y precisa y que la información que se le entregue al solicitante pueda ser de utilidad. Entonces, esos son los 3 requisitos que nos marca el artículo 41 de la ley. Entonces, acá hay de manera muy básica, digamos, cuál es el procedimiento que lleva una solicitud de información, cómo la unidad de información pública la revisa, la recibe y la tramita, ¿verdad? Le da un plazo de 10 días para la entrega, digamos, a sus enlaces, ¿verdad? Y resuelve entregando, ¿verdad? O no entregando la información. Aquí está el procedimiento si se necesita una prórroga, que debe ser a más tardar el día 8, en donde la debemos de pedir, ¿verdad? Y este se resuelve y cuando no se entrega la información, tenemos que ser muy claros, digamos, de cuáles son las razones de por qué nos está entregando la información. Entonces, por ejemplo, la solicitud no iba clara y precisa, entonces se les mandó un correo, se les mandó un oficio, se les mandó alguna notificación en donde se les daba un tiempo perentorio y esperamos hasta el día 10 para no nos aclararon, entonces se hace una resolución indicando de que se desecha la solicitud porque no se subsanaron las omisiones, ¿verdad? Por inexistencia de lo solicitado y por negativa parcial o total, ¿verdad? Entonces, la negativa puede ser porque es información confidencial o es información reservada, ¿verdad? Entonces, o porque no es la dependencia a la que hicieron el requerimiento. Y entonces, en Guatemala sí tenemos mecanismos de apelación en el caso de que encontremos de que no nos entregaron la información que nosotros requerimos. Entonces, acá se llama recurso de revisión. Y entonces, el artículo 54 de la ley nos dice que es el solicitante quien hubiera negado la información o invocado inexistencia de los documentos, podrá interponer el recurso de revisión ante la máxima autoridad. Acá ya no es a la unidad de información pública, sino que está dirigida a la máxima autoridad y tiene un plazo de, digamos, después de ser notificada la resolución, 15 días para poder presentar su recurso de revisión. Entonces, vamos a ver que la procedencia del recurso de revisión es cuando no se entreguen, digamos, en el caso, digamos, de datos personales, que no se entreguen los datos personales o sea un formato que no pueda, digamos, entenderse qué información está, ¿verdad? También cuando se niegue a efectuar modificaciones o correcciones de lo que hablábamos de los derechos ARCO, ¿verdad? Que no están, que yo necesito que me hagan esas modificaciones y no me los hicieron, yo puedo interponer un recurso de revisión. También, cuando el solicitante considere que la información es entregada incompleta o no corresponde a la información requerida, entonces, y yo sepa que esa información sí existe, entonces puedo poner. Y también en el caso de que no me hayan entregado la respuesta dentro de los días hábiles que se presentaron, ¿verdad?
Entonces, también por el vencimiento del plazo y los casos que estipule la ley. Y entonces, encontramos cuáles son, digamos, los plazos dentro de los 5 días, y aquí creo que es mucho más fácil verlo en esto, ¿verdad? El solicitante tiene 15 días después de la fecha de notificación para presentar su recurso de revisión. Esta va dirigida hacia la máxima autoridad, y la máxima autoridad tiene que ver el documento de manera inmediata porque tiene 5 días después de presentar para indicar si procede el recurso de revisión, si se revoca la decisión o si se modifica la respuesta, ¿verdad? Entonces, él puede decir, bueno, no, ratifico que la decisión, o se llama de la UIP, es esa, y entonces así se queda. Entonces, ahí terminaría el proceso. Si en el caso, digamos, que revocara o que si modifica la respuesta, entonces ya pasa a la unidad de información pública porque hay una instrucción de la máxima autoridad en donde le dice que tiene 5 días para entregar la información total o parcial o complementar la información que hacía falta, y esta se requiere el enlace, y entonces ahí se complementan, digamos, 5 días de la máxima para decir si procede o no el recurso, y 5 días para entregar, para hacer un máximo de 10 días que le entreguen información al solicitante. Y entonces encontramos también que la ley, esta sí ya nos da figuras, digamos, delictivas, en donde se habla, digamos, de cuáles son los delitos y sanciones que se pueden aplicar en caso de incumplimiento, ¿verdad? Y encontramos que está el tema de la comercialización de datos personales, ¿verdad? Y entonces esto lo encontramos en el artículo 64, con una prisión de 5 a 8 años y una multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Si hay una alteración o destrucción de la información, eso está contemplado en el artículo 65 y hay una prisión de 5 a 8 años, una multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Y acá, digamos, quiero hacer una pausa, digamos, porque se ha confundido de alguna manera, digamos, hay una nueva ley que habla sobre el tema de simplificación de procesos administrativos, en donde dice que se pueden destruir los archivos, ¿verdad? Pero estos son, sí, los originales, digamos, nacieron a la vida electrónica, de manera electrónica, y lo que nosotros tenemos es una copia física, ¿verdad? Entonces, pero en el caso, digamos, de la ley de acceso a la información, sí no se puede ni destruir la información, sobre todo, digamos, cuando son archivos históricos, ¿verdad? Y estos no tienen, digamos, fecha de, digamos, de vencimiento. Entonces, lo que se puede, digamos, destruir es las copias que hay físicas de los archivos, pero los originales se deben de mantener. También, digamos, dentro de los delitos que encontramos es el tema de la retención de información. Yo como funcionario público no quiero entregar la información, entonces estoy sujeta a lo que manda el artículo 66 y puedo tener una prisión de 1 a 3 años con la inhabilitación del doble de la pena y una multa de 10,000 a 50,000 quetzales. Y por el tema de revelación de información confidencial o reservada, eso está normado en el artículo 67 y hay una prisión de 5 a 8 años, también con inhabilitación con el doble de la pena y una multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Entonces, encontramos nosotros que hay, digamos, ya delitos y sanciones establecidas, digamos, de manera penal. Sin embargo, digamos, también la ley nos habla de que hay mecanismos administrativos que se pueden ir aplicando. Entonces, sin necesidad, digamos, de llegar a esta parte penal. Entonces, yo en la institución no quiero dar, digamos, yo soy enlace y no quiero entregar la información, estoy sujeta a que mi máxima autoridad me pueda llamar la atención, me pueda iniciar un proceso, digamos, y también, digamos, la Contraloría puede
ver, digamos, cuáles son los procedimientos y ver cuáles pueden ser las sanciones que se pueden aplicar a través de la Contraloría de Cuentas. Entonces, hay mecanismos, digamos, que nos permiten, digamos, que hayan sanciones a manera de que se le pueda dar siempre cumplimiento al tema de la ley de acceso. Entonces, de manera muy resumida, digamos, encontramos nosotros que el acceso a la información es un derecho humano. Este permite conocer las acciones que se realizan dentro de la administración pública. Es un ejercicio de rendición de cuentas, generando confianza entre gobernantes y gobernados, y además permite el acceso a otros derechos. Entonces, esto es lo que debemos nosotros tener en consideración siempre, ¿verdad? Que no olvidar que el derecho de acceso a la información siempre es un derecho humano y que nos permite, digamos, ese acceso a otros derechos. Y entonces, ¿por qué? Porque, y aquí, digamos, tengo ejemplos, digamos, de cómo nosotros podemos, en tiempos de pandemia, digamos, que fue muy fuerte, digamos, el impacto que tuvo sobre la sociedad guatemalteca, nos permitió el acceso a la información, ver, digamos, mecanismos de cómo acceder, digamos, a un hospital, a una vacuna, a elementos, digamos, que nos permitieron, digamos, preservar la vida, ¿verdad? También, digamos, encontramos en educación elementos en donde a través de una solicitud de información pública, personas de escasos recursos pueden encontrar becas, entonces acceden, digamos, a través del acceso a la información, acceden a otro derecho que es el derecho a la educación. Y así nosotros podemos ir encontrando mecanismos en donde el acceso a la información puede llegar hasta transformar vidas, ¿verdad? Entonces, porque la información al final es poder y el poder compartido nos permite tomar mejores decisiones. Entonces, yo me quedaría hasta acá y dejaría el espacio para preguntas. No sé cómo usted. Muchas gracias, licenciada. Sí tenemos algunas preguntas. Me voy a permitir hacerle la lectura de las mismas. Y nos pregunta el licenciado Arévalo, ¿cómo se encuadra e interpreta lo establecido en el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala y lo establecido en los artículos 10 y 29 de la Ley de Acceso a la Información Pública? Bueno, la Constitución nos permite, digamos, el hecho de que toda la información es pública, ¿verdad? Y tenemos el derecho de petición. Entonces, lo que viene es, digamos, a darnos el marco en donde nosotros podemos entregar la información, en donde podemos nosotros hacer ese uso de la información. Y como lo explicaba, ¿verdad? Tenemos claras excepciones, ¿verdad? Que es la información confidencial, que es la información reservada, es el tema de los datos sensibles, digamos, que son las limitantes que nos ponen, digamos, para esa información. No sé si con esto quedó claro. Sí. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Nos dice el licenciado Díaz, ¿qué procede a realizar si se niega la información en el plazo legal establecido? Bueno, si se nos niega la información en un plazo, digamos, de los 10 días, y hay lo que llamamos nosotros un silencio administrativo porque no nos mandaron ningún correo diciéndonos su solicitud de información era la número tal, le vamos a entregar la información esto, entonces no hay ninguna comunicación por parte, digamos, de la Unidad de Información Pública. Nosotros podemos presentar un recurso de revisión
Y esto lo basamos en una afirmativa ficta, ¿verdad? Que está contemplada en el artículo 44, que nos habla que cuando el sujeto obligado no diere respuesta alguna en el plazo y forma en la que está obligado, este quedará a otorgarla al interesado en un periodo no mayor de 10 días. Se le está dando un plazo de 10 días hábiles, ¿verdad? Posteriores a ese vencimiento de la respuesta, sin costo, digamos, en el caso de que nosotros hablábamos de que la reproducción, digamos, pudiera tener un costo. En este caso, digamos, no puede, digamos, cobrarse esa información. Y esta, como se llama, no puede, digamos, no tenemos que hacer una nueva solicitud. Digamos, podemos presentar el recurso de revisión y nos tienen que dar. Y entonces, la afirmativa ficta sí es un causal de responsabilidad penal, ¿verdad? Porque es una retención de información. Gracias. Muchas gracias. Igual el licenciado Díaz nos hacía dos preguntas en una. Y la siguiente pregunta es con relación a los planos de proyectos. Dice, ¿qué sucede en este caso? Cuando se solicitan, si la mayoría de estos están a más de 10 años de custodia de documentos. Bueno, los planos de proyectos, si están dentro de los archivos de la institución, es información pública, ¿verdad? Entonces, nosotros, digamos, como les decía, esto no tiene, digamos, un periodo, digamos, de vencimiento. Estos se mantienen, digamos, dentro de los archivos y lo que se puede hacer, digamos, es cómo se va a tener los mecanismos de cómo puedan, digamos, los solicitantes ir a ver la información y si, digamos, si nosotros tenemos los mecanismos de cómo reproducirla, entonces reproducirla. Si no, digamos, hemos visto nosotros en el caso, digamos, de algunas municipalidades que ya tienen un lugar en donde pueden ir y entonces el encargado o una persona de la unidad acompaña al solicitante a hacer la reproducción para garantizar de que este no va a ser ni sustraído, no va a ser alterado, no va a ser destruido, ¿verdad? Y pueda ser, digamos, entregado. Entonces, esa información sí se entrega, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias, licenciada Sierra, muy amable, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y me voy a permitir darle el paso a la licenciada Zuli Morales, que es la jefa del Departamento de Acceso a la Información Pública de la Contraloría General de Cuentas, quien pues tendrá también unas palabras para nosotros. Licenciada Zuli, un honor y un placer saludarla. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias, licenciado González. Muchas Solo gracias. perdone, licenciada, su micrófono me parece que está inactivo. ¿Ya está? Ahí. ¿Ahora me escuchan? Ahorita sí. Bueno, muchas gracias a la magíster Lilian Sierra. Agradezco personalmente y en nombre de la Contraloría General de Cuentas por haber apoyado en este día tan especial que es el Día Universal o el Día Internacional del Acceso a la Información. La maestra Lilian Sierra pues es una experta en el tema, conocedora, y por eso para nosotros es un placer que ella haya hecho un espacio de su agenda tan complicada para estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias, licenciada Morales. Licenciada Sierra, para despedirnos ya de esta audiencia, le cedo la palabra para sus palabras de despedida. Ok, perdón. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctora Zuli Morales.
felicitar a la Contraloría por las acciones y el cumplimiento que se le está dando a la resolución de Naciones Unidas a través de UNESCO, ¿verdad? En la conmemoración del Día Internacional del Acceso a la Información Pública, ¿verdad? Para nosotros que hemos trabajado el tema de acceso a la información es de suma importancia porque vamos generando a través de estas actividades, generando conciencia, generando sensibilidad, digamos, de cuál es la importancia, digamos, de los estados democráticos de cumplir con la ley de acceso a la información. Entonces, muchas gracias y estamos siempre en comunicación. Muchas gracias, licenciada Sierra. Queremos agradecer a la licenciada Zuli Morales, al licenciado Aníbal Colop del Departamento de Acceso a la Información Pública de la Contraloría por su compañía y por la organización de este evento. Por supuesto, a nuestra experta del día de hoy, a la maestra Lilian Roxana Sierra Vélez de Barrientos, quien nos acompañó, una experta, pues como ya lo decía la licenciada Morales, en este tema. Importante resaltar que la información es inclusiva y por eso tiene que haber un derecho que es el acceso universal a la información pública. Así que queremos también agradecer a las autoridades de la Contraloría General de Cuentas, al doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, a la doctora Eti Saraí Castro, directora de la Dirección de Formación y Capacitación en Fiscalización y de Control Gubernamental, desde donde se origina esta señal, a todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy, a los compañeros que desde los departamentos también se han comunicado. Gracias por todo lo que han expresado en el chat a través de las felicitaciones para la organización del evento y así como para la licenciada Sierra por su maravillosa exposición. Así que no me queda más que agradecerles, recordarles que en el chat ya aparece también la evaluación de este evento. Para nosotros es bien importante contar con su opinión. ¿Qué les ha parecido? Si debemos de mejorar, si hay algún tipo de temáticas a tratar. Es importante conocer la opinión de ustedes. Y, por supuesto, reiterar el agradecimiento a todos y todas por acompañarnos en esta conmemoración del Día Internacional de Acceso a la Información Pública. Para mí, Guillermo Sánchez, ha sido un verdadero gusto, un placer enorme acompañarlos, pero sobre todo un honor haber permitido ser yo el moderador de este evento ante personalidades de talla, pues, de una real y vasta experiencia en el tema de acceso a la información pública. Importante recordar que debemos seguir cuidándonos y con mucha precaución por, pues, cómo están las situaciones climáticas, así que no dejen de guardar las medidas de seguridad y cuidarse. Espero que pronto nos volvamos a encontrar en un espacio de aprendizaje y crecimiento. Mientras tanto, que tengan un feliz día.